Muchos creen que para volverse ricos necesitan empezar con millones, herencias o un gran negocio, y por eso miran su salario como una condena, como si solo sirviera para sobrevivir. Pero esa es la mentira más grande. La verdad es que la riqueza no nace de cuánto ganas, sino de lo que decides hacer con lo que ya tienes. Cada billete que pasa por tus manos puede ser una llave de libertad o una cadena invisible. Y la mayoría, sin darse cuenta, lo cambia por placeres rápidos que se esfuman y luego se preguntan por qué su vida no avanza. Pero tú puedes elegir diferente, puedes tomar ese mismo salario y convertirlo en tu semilla de independencia. No importa si hoy es poco, lo que importa es cuánto conservas, cómo lo haces crecer y con qué mentalidad lo manejas. Porque la riqueza no es cuestión de suerte, es cuestión de disciplina. Y si aprendes a cuidar lo que tienes ahora, pronto tendrás mucho más. Tu salario no es un límite, es el primer ladrillo de una vida abundante. Y si lo usas con visión y constancia, terminará cambiando todo tu destino. La primera forma de volverte rico con tu salario es entender algo simple. El dinero no está para quedarse dormido contigo, está para trabajar. Y ese trabajo comienza con una regla básica. Págate a ti mismo primero. Antes de la renta, antes de las cuentas, antes de cualquier gusto, separa una parte, aunque sea pequeña. Ese dinero no es para gastar, es para sembrar. Es tu semilla de libertad. El error más común es esperar a fin de mes para ver si sobra algo, pero ya sabes lo que pasa, nunca sobra. El dinero que no tiene un propósito fijo se esfuma. Por eso necesitas volverlo hábito, casi automático. Apenas recibas tu salario, aparta ese porcentaje. Puede ser un 10%, puede ser un 5% o incluso un 1%, no importa. Lo que importa es que ese dinero no se toca, no se negocia, no se presta. Es tuyo, pero para tu yo del futuro. Y aquí está el punto. Mucha gente dice, ¿cómo voy a ahorrar si apenas me alcanza? Pero esa es la mentalidad que los mantiene atrapados. Si no puedes apartar con poco, tampoco lo harás cuando ganes mucho. El problema no es la cantidad, es la costumbre. Y toda costumbre se entrena. No necesitas un gran salario para empezar a construir riqueza. Lo que necesitas es disciplina y visión. Piénsalo así. La mayoría gasta primero y se preocupa después. Los que prosperan hacen lo opuesto. Piensan primero y actúan con estrategia. Unos viven por impulso, otros por visión. Y esa diferencia de enfoque es la que al final separa destinos. Mientras muchos buscan impresionar hoy, los que se pagan a sí mismos están construyendo en silencio la libertad de mañana. Quizá al principio lo que ahorres se vea insignificante, casi ridículo, pero con el tiempo esa semilla crece, se convierte en capital, en inversión, en tu puerta a una vida más libre. Nunca subestimes el poder de lo pequeño cuando se hace con constancia. Una gota no rompe la piedra por fuerza, sino por insistencia. Lo mismo ocurre con tu dinero. Ese 10% constante es el inicio de tu libertad. Y aquí está la verdad. Si tú no te pagas a ti mismo primero, nadie lo hará por ti. Así que hazte esta pregunta. Si tú no eres tu prioridad, ¿quién lo será? La segunda forma de hacerte rico con tu salario es aprender a dominar el presupuesto. Y no estoy hablando de llenar hojas de cálculo eternas o de vivir con una calculadora en la mano. Hablo de algo mucho más simple y poderoso. Darle a cada billete que entra en tu bolsillo una misión clara. Porque si tu dinero no tiene un plan, alguien más ya lo hizo por ti. Créeme, hay miles de empresas, anuncios y tentaciones esperando a que lo gastes sin pensar. Un presupuesto no es un castigo, es un mapa de libertad. Es como tomar tu ingreso y decirle, tú vas para inversión, tú para educación, tú para ahorro, y sí, también tú para disfrutar. El problema no es gastar, el verdadero problema es gastar sin conciencia. Y ahí está la diferencia. Cuando decides en qué usas tu dinero, en vez de dejar que se escurra solo, empiezas a sentir que tu vida está bajo control. La mayoría de las personas vive al revés. Primero gastan, luego se preocupan. Como si cada deseo fuera urgente, como si cada impulso tuviera que ser satisfecho en el momento. Pero tú no estás aquí para repetir ese ciclo, tú estás aquí para romperlo. La regla es simple, gasta menos de lo que ganas y sé brutalmente honesto contigo. No necesitas el último celular, ni impresionar con ropa que en unos meses ya pasará de moda, ni cenas costosas cada semana. Lo que necesitas es claridad, visión y prioridades.
Cada vez que saques dinero, pregúntate, ¿esto me acerca a mi libertad o me aleja de ella? ¿Me hace más fuerte o más dependiente? Esa sola pregunta puede ahorrarte años de frustración, porque los ricos no se dejan llevar por el capricho, piensan en retorno, y cuando ese filtro se vuelve parte de ti, dejas de ver tu salario como un premio para gastar y empiezas a verlo como un recurso estratégico para multiplicar. Aquí va algo fundamental. Tu presupuesto no se trata de cortar hasta vivir en miseria. No es limitarte por miedo, es redirigir con inteligencia. Si te sobra algo, inviértelo en lo que te haga crecer. Un curso, un libro, una habilidad nueva, una herramienta que te haga más productivo. Porque cada billete que pones en ti mismo regresa multiplicado. Lo material se desgasta, pero lo que aprendes se queda contigo para siempre. Por eso digo que tu presupuesto debe ser un plan vivo, dinámico, que revises cada semana como tu mapa de guerra. Y cuando sabes exactamente a dónde va tu dinero, dejas de sentir ansiedad y empiezas a sentir seguridad. Ese control no te esclaviza, te libera, porque al final no se trata de cuánto ganas, se trata de qué tan bien lo dominas. El que sabe administrar con estrategia puede superar al que gana mucho pero se deja llevar por la emoción. El primero construye, el segundo se sabotea, y si tú aprendes a dominar tu presupuesto, no solo estarás manejando tu dinero, estarás aprendiendo a manejar tu vida. La tercera forma de hacer crecer tu riqueza con tu salario es simple pero poderosa. Empieza a invertir, aunque sea una parte pequeña. Y sí, quizá pienses, con lo que gano apenas me alcanza, ¿cómo voy a invertir? Pero ahí está el punto. La mayoría cree que invertir es solo para millonarios, para quienes ya tienen de sobra, y esa mentalidad los mantiene atrapados. La verdad es otra. No te vuelves rico y luego inviertes. Te vuelves rico porque empezaste a invertir antes, cuando todavía parecía ridículo hacerlo con tan poco. Invertir no se trata de cantidades gigantes, se trata de hábitos. Hoy con la tecnología tienes a tu alcance opciones que antes eran exclusivas de unos pocos. Fondos indexados, bonos, negocios digitales, incluso activos pequeños que generan rendimiento. Y si no lo pruebas, ese dinero se te escapa en cosas que no dejan rastro. Piénsalo, lo que gastas en una cena rápida desaparece en horas, pero si ese mismo dinero lo colocas en una inversión, comienza a trabajar para ti, aunque estés dormido. Ahí está la diferencia. La mayoría cambia tiempo por dinero, más horas, más esfuerzo, más desgaste, pero el que invierte aprende a cambiar dinero por libertad, aunque sea lento, aunque parezca poco, y esa decisión constante con el tiempo lo separa del resto. Un hombre que invierte mes tras mes durante 10 años, aunque sea cantidades pequeñas, termina con más patrimonio que uno que gana mucho y nunca invierte nada, porque no se trata de cuánto corres, sino hacia dónde corres. Invertir cambia tu identidad. Dejas de ser solo alguien que trabaja y consumes para convertirte en un constructor, alguien que ve cada ingreso como una semilla con potencial. Y cuando cambias esa mirada, tus decisiones también cambian. Ya no compras para impresionar, ya no gastas por impulso. Inviertes para tener opciones, para no vivir siempre al límite, para dejar de depender de un solo sueldo. Hazlo regla. Aparta al menos un 10% de tu ingreso mensual para invertir. No lo toques, no lo negocies. Protégelo como si tu futuro dependiera de él, porque depende de él. Al principio parecerá invisible, pero el poder del interés compuesto funciona en silencio y un día te sorprende. Ese capital que parecía pequeño se convierte en la llave que abre puertas. Un negocio propio, tu casa, tu jubilación adelantada. Así que deja de repetir, mi salario es pequeño, y empieza a decir, mi disciplina es grande. Porque lo que transforma tu vida no es lo que ganas, es lo que haces con eso. Cada vez que eliges invertir en lugar de gastar, estás eligiendo libertad sobre impulso. Y esa elección, repetida con firmeza, cambia no solo tu cuenta bancaria, cambia quién eres. Te vuelve un hombre con visión, con control, con dirección. Y ese tipo de hombre, tarde o temprano, alcanza la libertad financiera. La cuarta forma de usar tu salario para construir riqueza es cambiar tu forma de pensar. Deja de verlo como un límite y empieza a verlo como un trampolín. Porque si solo dependes de una fuente de ingresos, por más que seas disciplinado, ahorres o inviertas bien, tu libertad siempre será frágil. Basta una crisis, un despido, un problema inesperado, y todo lo que levantaste se tambalea. Por eso tu sueldo no debe ser tu techo, debe ser tu plataforma. No lo uses solo para sobrevivir. Úsalo para crear, para financiar algo más grande que tu empleo.
Cuando cambias esa perspectiva, todo se transforma. Ya no ves tu salario como la meta final, sino como el combustible para abrir otros caminos. Y todos tenemos algo que podemos monetizar. Una habilidad, una pasión, un conocimiento que otros necesitan. Hoy, gracias a Internet, puedes generar ingresos extra desde tu casa, con tu celular, con un proyecto paralelo que al inicio parece pequeño, pero con enfoque puede crecer y darte opciones. Y si destinas una parte de tu sueldo cada mes para alimentar esa segunda fuente, estás construyendo un salvavidas, una red de seguridad, un trampolín financiero que tarde o temprano te dará verdadera libertad. Ahora bien, esto no se trata de esperar a tenerlo todo claro ni de buscar la idea perfecta. Se trata de empezar con lo que tienes y dar pasos consistentes. Porque la riqueza no llega solo con ahorrar o presupuestar, llega cuando produces más valor. Y el valor puede tomar la forma de un servicio, de un producto, de una idea, pero siempre viene de ti, de tu mente, de tu acción. Cuanto más valor generes para más personas, más dinero encontrará el camino de regreso hacia ti. No es suerte, no es magia, es consecuencia de la estrategia. Así que cada vez que cobres tu salario, divídelo con intención. Una parte para ti, una parte para invertir y otra para sembrar esa segunda fuente. No necesitas grandes cantidades, necesitas creatividad, constancia y coraje para empezar aunque sea pequeño. Porque lo importante no es la magnitud, es el movimiento, esa energía que se crea cuando dejas de esperar y decides construir. El 90% de las personas vive diciendo, no tengo tiempo, no sé cómo, ya lo haré después. Y pasan los años sin moverse. Pero tú no estás aquí para repetir ese patrón. Tú estás aquí para expandirte, para probarte que eres capaz de crear más sin abandonar tu trabajo, sin hundirte en el caos, sino con enfoque, con estrategia y con un compromiso firme. No depender jamás de una sola entrada de dinero, porque quien solo tiene una fuente vive a merced de otros, pero quien crea varias empieza a jugar en otra liga, la de los que toman decisiones, la de los que controlan su destino, y esos, aunque comiencen con poco, terminan con mucho, porque no se detuvieron, porque entendieron que su salario no era el final, sino apenas el primer escalón hacia algo más grande. La quinta forma de hacerte rico con tu salario parece sencilla, pero pocos tienen la disciplina de llevarla a la práctica, eliminar los gastos invisibles. Sí, esos pagos pequeños que parecen insignificantes, pero que con el tiempo devoran tu libertad. Esa suscripción que ni usas, los intereses que pagas por descuido, los antojos diarios, las compras impulsivas que llenan un vacío momentáneo y luego te dejan igual. La mayoría no se da cuenta, pero ahí es donde se va el dinero que podría estar construyendo tu riqueza. Hay personas que ganan bien, incluso ahorran o invierten, pero nunca prosperan como deberían. ¿Por qué? Porque su dinero se escurre por las grietas de la inconsciencia. No es que les falte ingreso, es que no se han detenido a revisar en qué lo pierden. Y tal vez a ti también te pase. Miras tu cuenta y no entiendes por qué el saldo nunca refleja tu esfuerzo. Esa es la trampa de los gastos invisibles, que se esconden detrás de hábitos automáticos. Si quieres darle poder real a tu salario, necesitas valentía para hacer una auditoría personal. Abre tu estado de cuenta, revisa cada cargo, haz una lista de lo que no suma y pregúntate con honestidad brutal: ¿esto me acerca a mi visión o solo me entretiene un rato? La mayoría evita estas preguntas porque incomodan, porque es más fácil no mirar. Pero tú no estás aquí para lo fácil, estás aquí para tomar control. Cancela lo que no usas, evita pagar intereses innecesarios, lleva comida de casa si eso significa liberar dinero para tus metas. No se trata de vivir como un monje ni de quitarte todo lo que disfrutas, se trata de elegir con conciencia, porque cada gasto inútil no solo afecta tu bolsillo, también roba tu tiempo. Y si lo piensas bien, cada billete desperdiciado es una hora más que tendrás que seguir trabajando en lugar de disfrutar tu libertad. Eso no significa que no puedas darte un gusto. Claro que sí, pero los gustos deben ser decisiones conscientes, no reacciones automáticas al aburrimiento o al estrés. Hay una gran diferencia entre un placer momentáneo y un orgullo duradero. El primero se desvanece en segundos, el segundo te acompaña por años. Aprende a premiarte cuando lo mereces, no cada vez que tu mente busca anestesia. El 90% de la gente nunca corrige esto. Prefieren seguir quejándose de que el dinero no alcanza en lugar de mirar en qué están desperdiciando su propio potencial. Pero tú puedes ser diferente. Haz una lista, elimina, ajusta y redirige esos recursos hacia lo que sí importa:
tus inversiones, tu desarrollo, tu libertad. Lo que hoy parece un ahorro pequeño, con el tiempo se transforma en capital, en tranquilidad, en poder real. Cada billete que proteges conscientemente es una victoria silenciosa, y cuando acumulas suficientes de esas victorias, tu vida cambia. No por suerte, sino porque cerraste fugas, blindaste tu esfuerzo y dejaste de ser víctima de los hábitos que sabotean. La riqueza no se construye solo con lo que entra, también con lo que decides no dejar escapar. Y cuando aprendes a decir no a lo que no suma, estás diciendo sí a tu futuro. Esa es la liga donde juegan los hombres que controlan, no los que son controlados. Y créeme, esa liga es la que te llevará a ser verdaderamente rico. La sexta forma de hacerte rico con tu salario es sencilla de decir, pero transformadora si la aplicas. Invierte una parte fija de tu ingreso en tu educación financiera. Y no me refiero a títulos universitarios ni a cursos carísimos. Hablo de entrenar tu mente para entender el juego del dinero. Porque mientras sigas trabajando duro, pero pensando con mentalidad de escasez, estarás atrapado en el mismo ciclo una y otra vez. La riqueza empieza en tu cabeza, no en tu cuenta. El dinero no es tu enemigo ni tu salvador, es una herramienta neutral. No te hace mejor ni peor, solo amplifica quién eres. Y si no aprendes a dominarlo, por más que ganes, tarde o temprano, lo perderás. El sistema juega en tu contra. Quiere que te endeudes, que compres sin pensar, que vivas para impresionar a otros. Quiere que seas un consumidor crónico, no un creador consciente. Pero si estás aquí es porque ya lo intuiste. Trabajar duro no alcanza. Necesitas estrategia, visión, conocimiento. Esa diferencia la marca tu educación financiera. Leer un libro que te cambie la perspectiva. Escuchar un podcast que te abra los ojos. Ver videos que te enseñen nuevas formas de manejar el dinero. Rodearte de personas que hablen de inversión, de libertad, de abundancia. Cada minuto que dedicas a aprender sobre finanzas es una semilla que mañana puede ahorrarte años de errores. Y no necesitas ser un experto en Wall Street ni saber cada término económico, lo que necesitas es lo esencial. Cómo manejar tu ingreso, cómo evitar deudas que te ahogan, cómo multiplicar tu dinero, cómo protegerlo de malas decisiones. Y aquí está lo profundo. Cuando inviertes en tu educación, no solo cambias lo que sabes, cambias quién eres. Pasas de ser alguien que sobrevive con lo justo a alguien que construye con intención. Dejas de ser una pieza que el sistema mueve a su antojo y te conviertes en arquitecto de tu destino. Y eso, créeme, es libertad. Porque cuando sabes, eliges. Y cuando no sabes, te resignas. Por eso, al menos un 5% de tu salario debería estar reservado para tu crecimiento mental. Puede sonar poco, pero imagina lo que pasa si durante un año apartas esa fracción solo para libros, talleres, mentorías, experiencias que expandan tu visión. En 12 meses serás otra persona. Porque lo que parece un gasto pequeño se convierte en la llave que abre oportunidades que la mayoría ni siquiera ve. La triste realidad es que la mayoría de los hombres trabajan 10, 12, 14 horas al día, pero no dedican ni una hora a aprender el juego que están jugando. No entienden cómo funciona el crédito, no saben calcular un rendimiento, confunden gasto con inversión, repiten los mismos errores que sus padres, atrapados en una rueda sin salida. Pero tú puedes romper ese patrón. Tú puedes ser el primero en tu familia que cambie la historia, el que dejó de sobrevivir y empezó a prosperar. Tu salario puede comprarte comida rápida o puede comprarte sabiduría. Puede irse en lo urgente o sembrarse en lo importante. Cada billete que gastas habla de tus prioridades, así que haz que tus actos digan, mi libertad vale más que mi comodidad. Porque cuando tu mente se vuelve rica, tarde o temprano tu vida se vuelve rica también. Todo empieza con lo que decides aprender hoy. Y si eliges aprender lo que la mayoría ignora, terminarás viviendo lo que la mayoría solo sueña. La séptima forma de hacerte rico con tu salario no está en una técnica financiera, sino en algo mucho más profundo, en sanar tu relación emocional con el dinero. Porque no importa cuánto ganes ni cuántos planes sigas, si en el fondo sientes culpa por tenerlo, si crees que la riqueza es algo sucio o que ahorrar te vuelve tacaño, vas a sabotearte. Siempre encontrarás una manera de perder lo que logres, porque tu mente no te permitirá sostener algo que, en el fondo, no crees que mereces. Por eso no basta con manejar presupuestos o aprender a invertir, también necesitas reeducar tu corazón.
Muchos crecimos escuchando frases como el dinero no cae del cielo, los ricos son egoístas o mejor pobre pero honrado. Y aunque parecen inocentes, esas ideas programan un chip de escasez, de miedo, de culpa. Te hacen ver el dinero como enemigo en lugar de como herramienta. Y dime, ¿cómo vas a atraer, cuidar o multiplicar algo que tu interior rechaza? Es imposible, porque el rechazo inconsciente siempre gana sobre el deseo consciente. Aquí está la clave. Empieza a cuestionar esas creencias heredadas. Pregúntate si de verdad son tuyas o solo las copiaste sin pensar. Empieza a ver el dinero como lo que en realidad es: energía, un símbolo de valor entregado, una herramienta que en manos correctas transforma vidas. El dinero no tiene moral, no es bueno ni malo, solo amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, con dinero lo serás más. Si eres responsable, tendrás más impacto. Si tienes ambición con propósito, el dinero te dará alcance. No lo temas, no lo pongas en un pedestal, simplemente aprende a usarlo con visión. Y algo importante, aprende también a disfrutarlo sin culpa. Porque riqueza no significa solo acumular, también es calidad de vida. Es permitirte experiencias que te inspiren, que te recarguen, que te eleven. Un viaje, una cena especial, una herramienta que mejore tu trabajo. No todo gasto es pérdida si está alineado con tu crecimiento y bienestar. El problema no es disfrutar, el problema es hacerlo sin conciencia, como anestesia a un vacío. Si tu relación con el dinero es sana, sabrás cuándo gastar, cuándo ahorrar, cuándo expandirte y cuándo esperar. Te moverás desde el equilibrio, no desde el miedo. Haz un ejercicio sencillo. Escribe lo que piensas del dinero, lo que escuchabas de niño, lo que sientes cuando cobras o cuando pagas. Pregúntate, ¿estas ideas me impulsan o me frenan? Porque si no sanas esas raíces emocionales, tus frutos siempre estarán limitados. Puedes tener la mejor estrategia financiera del mundo, pero si tu mente sigue repitiendo creencias de escasez, tu dinero se irá como agua entre las manos. Este es el trabajo invisible que casi nadie hace, pero es el que más transforma. Porque cuando tu corazón está en paz con el dinero, dejas de sabotearte, dejas de gastar para llenar vacíos, dejas de huir de oportunidades por miedo. Empiezas a atraer más, a conservar más y a multiplicar más, sin ansiedad, sin culpa, sin autoengaño. Eso es verdadera riqueza. Porque cuando cambias tu mentalidad, tu cuenta bancaria empieza a reflejar ese nuevo nivel interno. Todo cambio profundo empieza en lo invisible y luego se materializa en lo tangible. La octava forma de hacerte rico con tu salario es entender que el dinero no se multiplica por arte de magia ni por golpes de suerte, sino porque tienes un sistema. Y un sistema no es un capricho de un día ni una emoción momentánea, es un conjunto de hábitos repetidos con disciplina, aun cuando no tengas ganas. La mayoría de las personas se queda pobre porque busca atajos. Quieren el negocio rápido, la inversión milagrosa, la ganancia express. Confunden estar ocupados con progresar, se ilusionan fácil y abandonan igual de rápido. La riqueza real no nace de la emoción, nace del compromiso. Por eso necesitas diseñar tus propias reglas financieras y convertirlas en innegociables. Ejemplos simples. Siempre ahorro el 10% de lo que gano. El entretenimiento no pasa del 5%. Todas mis deudas las pago antes del día 10. Cada mes invierto al menos una cantidad fija en mí mismo. Al principio parecen restricciones, pero en realidad son llaves que abren tu libertad, porque te quitan la improvisación, te dan claridad y convierten tus finanzas en algo sólido y predecible. Piénsalo bien. Alguien con ingresos modestos, pero con un sistema constante, puede tener más dinero en 5 años que alguien que gana el triple pero no tiene orden. El primero construye, el segundo se sabotea. Y reaccionar al caos nunca genera riqueza, solo parches que se desgastan con el tiempo. Tú no necesitas parches, necesitas estructura. El gran error del hombre promedio es que pasa la vida pensando en cuánto gana, pero nunca en cómo lo administra. No sabe cuánto gasta, no sabe en qué se le va el dinero, ni siquiera sabe cuánto tiene en total. Y lo que no se mide, no se puede mejorar. Por eso el primer paso es poner todo sobre la mesa. Cuánto entra, cuánto sale y hacia dónde va cada billete. No es obsesionarse, es tomar control. Porque cuando sabes exactamente qué está pasando con tu dinero, empiezas a decidir con estrategia y dejas de vivir adivinando. A partir de ahí, crea rituales financieros. Pon un día fijo cada mes para revisar tus cuentas, tus gastos y tus metas.
Agenda tus pagos con anticipación. Separa tus cuentas si lo necesitas. Automatiza tu ahorro. No ocupas una app costosa ni ser un genio en Excel. Basta una libreta o una hoja, pero que se use. Porque si no sistematizas, tarde o temprano la motivación se te va y el desorden se mete. Los resultados grandes no nacen de golpes espectaculares, nacen de sistemas simples repetidos durante años. Ese es el secreto que pocos aceptan, porque no suena emocionante, pero es lo que transforma vidas. Y si decides aplicarlo, tu salario, por pequeño que parezca, se convierte en un motor de crecimiento. Porque al final no importa lo que entra, importa lo que haces de manera repetida con lo que entra. Esa repetición es lo que te dará estabilidad, poder y sobre todo, libertad. La novena forma de hacerte rico con tu salario es aprender a transformar tu tiempo libre en capital productivo. Y ojo, no estoy diciendo que trabajes 20 horas al día ni que te conviertas en esclavo del esfuerzo. Hablo de entender que el tiempo, cuando no se invierte con intención, se convierte en deuda. La mayoría de la gente usa sus ratos libres para escapar. Horas en redes sociales, series interminables, videojuegos, charlas sin sentido, distracciones que parecen inofensivas. Pero mientras tanto, sus oportunidades se van oxidando en silencio. Lo que no ven es que el tiempo que hoy desperdician es el dinero que mañana les hará falta. Y aquí va una verdad incómoda. El tiempo es tu recurso más valioso. Es limitado, no lo puedes recuperar, y quieras o no, es el factor que decide tu libertad financiera. Imagina que solo dedicaras unas cuantas horas a la semana a estudiar una nueva habilidad, aprender un modelo de inversión, planear un proyecto o ajustar tus finanzas personales. En un año tu vida sería irreconocible. Pero la mayoría no lo hace. ¿Por qué? Porque buscan gratificación inmediata. Porque se dicen, es solo un capítulo más, es solo un ratito, es solo por hoy. Y ese solo por hoy se transforma en una vida entera desperdiciada. Tú no puedes darte ese lujo. Si quieres construir riqueza, tienes que honrar tu tiempo y cuidarlo con la misma seriedad con la que cuidas tu cartera. Haz el ejercicio, revisa tu semana, cuenta cuántas horas se van en actividades que no suman nada. Mira en qué momentos dejas que tu energía se consuma en distracciones que no te acercan a tus metas. No se trata de vivir como un robot, se trata de vivir con intención. Si tienes 2 horas libres al día, esas horas pueden convertirse en una segunda fuente de ingresos, en una inversión inteligente, en un negocio digital, en un libro que cambie tu visión. Cada hora aprovechada es un escalón hacia tu independencia. Cada hora perdida es una cadena más en tu cuello. Tu salario puede financiar tus ideas, pero tus ideas necesitan tiempo para florecer. Y no confundas esto con autoexplotación. Si estás cansado, duerme. Si estás estresado, haz ejercicio o medita. Pero no uses el cansancio como excusa para caer en la inercia de perder horas en lo que no te suma. Mira alrededor. Hay personas que con trabajos exigentes y familias enteras a su cargo han construido imperios en sus ratos libres. ¿La diferencia? No tenían más facilidades, tenían más hambre. Supieron transformar sus minutos libres en oportunidades, no en escapes. Esa es la clave. Haz que tu tiempo libre trabaje para ti. No todo día será igual, está bien, pero establece la regla de que cada semana al menos una parte de tu tiempo será usada para crear, aprender o invertir. Eso cambia todo, porque dejas de ser parte del 90% que vive para trabajar y pasas al 10% que trabaja para dejar de vivir esclavizado. Con tu tiempo libre puedes crear una fuente de ingresos extra, puedes convertir tu pasión en producto, puedes aprender a invertir desde tu propia casa. Todo está al alcance si sabes dónde enfocar tu energía, porque el enfoque es lo que convierte minutos en resultados, lo que transforma algo pequeño en algo poderoso, lo que repetido semana tras semana cambia por completo la dirección de una vida. No se trata de ser el más brillante ni el más preparado, se trata de ser el más constante, el que todos los días avanza un poco, el que todas las semanas siembra algo nuevo, el que cada mes mide lo que ha crecido. Ese hombre tarde o temprano alcanza la libertad porque no malgastó su tiempo. Lo invirtió, y eso marca toda la diferencia. La 10ª forma de hacerte rico con tu salario, y quizás la más poderosa de todas, es tener absoluta claridad de para qué quieres ser rico. Porque si lo piensas, sin un por qué, todo lo demás se queda vacío. Puedes ahorrar, invertir, presupuestar, generar ingresos extra, pero si no sabes para qué lo haces, tarde o temprano perderás el rumbo. Muchos dicen, quiero tener más dinero, quiero vivir mejor.
Quiero dejar de preocuparme. Pero eso es tan vago que no te sostiene en los momentos difíciles. Cuando llegue la tentación de gastar, cuando los resultados tarden en aparecer, cuando te toque hacer sacrificios, esas frases no van a ser suficientes. Necesitas un propósito que te queme por dentro. Tal vez quieres asegurarle un futuro sólido a tu familia. Tal vez sueñas con viajar por el mundo, retirarte joven, dejar de depender de un jefe, estar presente para tus hijos, o incluso demostrarte a ti mismo que puedes romper con la historia de escasez que heredaste. Sea cual sea tu razón, tiene que emocionarte y dolerte al mismo tiempo, porque solo un propósito más grande que las excusas es lo que te mantendrá firme cuando todo lo demás se tambalee. Mucha gente cree que el dinero es el fin. No lo es. El dinero es un medio, un vehículo. Lo que realmente deseas es lo que ese dinero te permite vivir. Libertad, tiempo, paz, dignidad, impacto. Y cuando tienes eso claro, cada billete deja de ser una simple cifra y se convierte en un ladrillo de tu propósito. Tu salario ya no es una cadena, es una palanca. Por eso, el verdadero camino hacia la riqueza no se mide en velocidad, sino en sentido. Una vez que sabes hacia dónde vas, cada decisión financiera se vuelve más simple. Ya no te preguntas, ¿puedo gastar esto? Sino, ¿esto me acerca o me aleja de mi visión? Esa claridad hace que las tentaciones pierdan fuerza, que las críticas de otros no te afecten, que tu disciplina se vuelva natural. Porque ya no trabajas por dinero, trabajas por tu propósito. Y aquí está la gran verdad. El hombre que se enriquece sin propósito siempre termina vacío. Por eso hay tantos ricos miserables, gente que lo tiene todo y al mismo tiempo nada, porque su riqueza externa nunca pudo llenar un vacío interno. Ese no es tu camino. Tú estás aquí para crecer por dentro y por fuera, para que cada decisión que tomes refleje coherencia, visión y libertad. Al final de cuentas, todo esto se reduce a una sola cosa: definir tu propósito y caminar con intención. El dinero por sí solo no transforma, lo que transforma es quién te conviertes en el proceso. Así que quiero que hoy mismo escribas tu propósito, léelo todos los días y recuérdalo cada vez que sientas la tentación de rendirte. Porque cuando sabes con claridad por qué haces lo que haces, el cómo se vuelve inevitable. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y compartas este video, porque aquí no solo hablamos de dinero, hablamos de libertad, de mentalidad y de construir una vida con intención. Déjame en los comentarios la frase de hoy. Escríbela con fuerza, como una declaración personal. Hoy decido vivir con propósito, porque esa decisión, repetida cada día, es la que te llevará no solo a la riqueza, sino a una vida plena en tus propios términos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué hay personas que ganan lo mismo que tú, incluso menos, y aún así logran avanzar, invertir, crecer y construir riqueza, mientras otros permanecen estancados, endeudados o atrapados en la misma rutina de siempre? No es suerte, no es un golpe mágico del destino, no es que tuvieron las cosas más fáciles. La verdadera razón es que esas personas entendieron algo que casi nadie comprende. El problema nunca ha sido el salario, el problema ha sido siempre la mentalidad con la que se maneja ese salario. Y aquí está la paradoja que a muchos les incomoda. Hay quienes ganan 10,000 o 20,000 cada mes y aún así viven agobiados, con tarjetas de crédito al tope, con préstamos que los persiguen y con la sensación de que nunca es suficiente. Y al mismo tiempo hay quienes con un salario normal logran tener tranquilidad, invierten, construyen un futuro sólido y poco a poco se acercan a la libertad financiera. ¿Cómo puede ser posible algo así? Es porque la mayoría de la gente está atrapada en la misma rueda. Reciben el salario, pagan deudas, compran cosas que no necesitan, esperan el próximo mes, repiten el ciclo y lo repiten una y otra vez. Es como correr en una cinta de gimnasio, gastas energía, sientes que te mueves, pero en realidad no avanzas. Y lo más doloroso es que muchos se acostumbran tanto a esa cinta que creen que la vida es así y que no hay salida. Pero sí hay salida. Y no comienza con ganar más, no comienza con esperar un milagro o con soñar con un ascenso que quizá nunca llegue. Comienza con lo que ya tienes en tus manos ahora mismo.
Porque la riqueza no depende de cuánto entras, sino de lo que decides hacer con lo que entra. Esa es la clave que separa a quienes avanzan de quienes siguen atrapados. Hoy quiero mostrarte un camino distinto, 8 formas prácticas, directas y contraintuitivas de transformar tu salario en una escalera hacia la libertad. No estoy hablando de frases motivacionales, vacías, ni de teorías imposibles de aplicar. Estoy hablando de estrategia, de mentalidad, de acción consciente que convierte el dinero en semilla en lugar de dejarlo escapar como agua entre los dedos. Y antes de que pienses, sí, pero yo gano poco, apenas me alcanza, escucha bien, hay personas que se han convertido en millonarias, empezando desde cero, algunas incluso vendiendo agua en un semáforo o aprendiendo un oficio en su tiempo libre. Lo que falta no es dinero, lo que falta es dirección. Y dirección es justamente lo que te voy a dar aquí. Este mensaje es para ti que estás cansado de ver cómo tu salario se esfuma cada mes, que quieres dejar de correr en círculos y comenzar a avanzar con pasos firmes. Es para ti que estás dispuesto a dejar de culpar al mundo, a la economía, al jefe o a las circunstancias y asumir el control de tu futuro con lo que ya tienes. Quiero que te prepares porque lo que viene puede convertirse en ese clic que necesitabas para cambiar la manera en la que ves tu dinero. Y cuando ese clic ocurre, no hay marcha atrás. Es como si una llave girara en tu mente y abriera una puerta que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías visto. Número 1, gasta como si ganaras la mitad. Sí, así de directo, así de brutal. Es simple en teoría, pero casi nadie lo hace. Gastar como si tu ingreso fuera la mitad del que tienes hoy es un entrenamiento de disciplina, de enfoque y de verdadera inteligencia financiera. Y antes de que tu mente se resista y diga eso es imposible, yo no podría, déjame plantearte lo siguiente. Imagina que mañana tu salario realmente se redujera a la mitad. ¿Dejarías de comer? ¿Dejarías de respirar? ¿El mundo se acabaría para ti? Claro que no. Te adaptarías, reorganizarías tus prioridades, eliminarías gastos que nunca fueron esenciales y aprenderías a vivir con lo necesario. ¿Por qué esperar a que una crisis te obligue a hacerlo cuando puedes tomar la decisión ahora mismo desde el control y no desde la emergencia? Mira, la mayoría de las personas no vive con lo que tiene, vive con lo que tolera. Y muchos toleran vivir al límite, sin reservas, esclavos de las apariencias, gastando para impresionar a otros que ni siquiera prestan atención. Es como tener un balde lleno de agujeros. No importa cuánto dinero entre, siempre se escapa. Y aquí está la verdad dura, ganar más no resuelve el problema si el balde sigue agujereado. Conozco personas que con ingresos modestos logran construir un fondo sólido porque tratan cada moneda como semilla. Y también conozco personas que ganan fortunas, pero viven como si cada ingreso fuera agua que desaparece al instante porque su balde financiero está roto por completo. ¿Quién crees que llegará más lejos a largo plazo? No se trata de vivir mal ni de privarte de lo esencial. Se trata de elegir con conciencia qué realmente importa y dejar de gastar para aparentar. Cuando decides gastar como si ganaras la mitad, algo increíble ocurre de repente, surge espacio. Espacio para respirar, para ahorrar, para invertir, para aprovechar oportunidades, espacio para dejar de vivir con angustia. Brian Tracy lo dice con claridad. Los ricos piensan a largo plazo, los pobres piensan solo en el fin de mes. Y gastar menos de lo que ganas es la forma más rápida y poderosa de comenzar a pensar a largo plazo. Quiero que imagines lo siguiente, una persona con 2 salarios mínimos que con disciplina logra ahorrar 100 o 200 cada mes. Al principio parece ridículo, casi inútil, pero después de 5 años, ese hábito constante se convierte en un fondo que da seguridad, que abre posibilidades, que incluso puede servir de base para iniciar un negocio. Ahora compáralo con alguien que gana 5 veces más, pero gasta 6. Adivina quién está realmente construyendo riqueza.
La riqueza nunca comienza con tener más, comienza con gastar menos. Y cada vez que eliges gastar como si ganaras la mitad, conviertes tu salario en semilla. Y una semilla bien sembrada, aunque parezca pequeña, puede convertirse en un árbol enorme que da frutos por años. Ese es el verdadero poder de comenzar hoy con lo que ya tienes. Número 2. Págate primero siempre. La mayoría de las personas sigue un mismo patrón cada vez que recibe su salario. Apenas el dinero entra en la cuenta, la mente entra en modo automático, pagar la luz, el agua, el alquiler, la tarjeta, resolver un par de gastos imprevistos y si queda algo, entonces recién aparece la idea de ahorrar. Pero ese si queda algo es el mayor engaño financiero de nuestro tiempo, porque nunca sobra nada. El mundo está diseñado para que siempre haya un gasto más, una promoción irresistible, un compromiso inesperado. Y así pasan los meses, los años, incluso décadas enteras sin haber construido nada sólido. Piénsalo así, cada salario que entra es como un pastel recién salido del horno. Todos quieren una porción, el banco, las facturas, las deudas, los intereses, las compras emocionales, y si no tomas tu parte primero, lo único que queda al final son migajas. Y nadie, absolutamente nadie, se ha hecho rico comiendo solo migajas. Pagarte primero no es un capricho ni una idea bonita, es un principio que cambia la relación que tienes con el dinero y contigo mismo, porque cuando te pones al principio de la fila, estás enviando un mensaje directo. Mi futuro importa más que cualquier gasto inmediato. Ese simple acto de reservar una parte de tu ingreso antes de que el mundo meta la mano en tu bolsillo es un acto de autoestima, de respeto propio y de visión a largo plazo. Mucha gente piensa, cuando gane más, ahí sí voy a ahorrar. Pero ese pensamiento es una trampa, porque si no aprendes a apartar 50 cuando ganas poco, tampoco lo harás cuando ganes 500 más. La disciplina financiera no aparece mágicamente con un aumento de salario, se entrena desde ahora con lo que tienes. Es como un músculo, si no lo ejercitas hoy, no lo tendrás mañana cuando realmente lo necesites. Déjame contarte una historia real. Conocí a una mujer que ganaba un sueldo modesto, de esos que apenas alcanzan para cubrir lo básico. Cualquiera habría dicho que no tenía margen para ahorrar. Sin embargo, cada mes, con una disciplina inquebrantable, guardaba 100. Lo hacía antes de pagar cualquier otra cosa, como si fuera una factura más. Durante meses parecía ridículo, casi insignificante. Pero los años pasaron y con la magia de la constancia y los intereses, ese fondo creció hasta darle algo que muy pocos tienen: opciones. Opciones para emprender, para invertir, para elegir. Un día, gracias a ese hábito simple, dejó su empleo y montó su propio negocio. No fue suerte, fue estrategia. Ahora imagina lo contrario, una persona que gana mucho más pero que siempre dice, este mes no se pudo, el próximo sí, y el próximo nunca llega. 10 años después se da cuenta de que ha ganado una fortuna en ingresos, pero no tiene nada que mostrar más allá de deudas y objetos que ya perdieron valor. Esa es la diferencia brutal entre quien se paga primero y quien se paga al final. Brian Tracy lo explica sin rodeos. Las personas ricas se pagan a sí mismas primero. Las pobres esperan a que sobre. Esa frase encierra un cambio de mentalidad tan grande que puede marcar la línea entre la dependencia y la libertad. El método es sencillo. Decide un porcentaje fijo de tu salario, aunque sea pequeño, y conviértelo en una ley personal. Puede ser un 10%, no 5% al inicio. Lo importante no es la cantidad, es el hábito. Apenas el dinero entra en tu cuenta, transfiere ese monto a un lugar separado, fuera de tu vista, fuera de tu alcance inmediato. Hazlo automático, hazlo inevitable, porque si lo dejas para después, siempre habrá algo que parezca más urgente. Piensa en ese dinero como una semilla que plantas cada mes. Al principio es tan pequeña que casi no se nota, pero cada mes que pasa, la raíz se profundiza, el tallo crece y llega un día en que ese árbol empieza a darte sombra, frutos y seguridad. Ese es el poder del hábito acumulado, ese es el poder de pagarte primero.
Y hay algo más profundo aquí. Cada vez que te pagas primero, refuerzas en tu mente una idea esencial. Soy el dueño de mi vida, no una víctima de las circunstancias. Porque no se trata solo de dinero, se trata de quién tiene el control. Tus gastos, tus deudas, tus impulsos, o tú. Cada depósito que haces en esa cuenta separada es una declaración silenciosa de independencia. Así que, pregúntate, ¿quieres seguir esperando a que sobre algo o quieres tomar el primer pedazo de pastel ahora? La diferencia no está en la cantidad que ganas, está en la decisión que tomas en el momento exacto en que recibes tu salario. Porque cuando te pagas primero, no solo estás acumulando dinero, estás construyendo tu libertad futura, ladrillo por ladrillo, peso por peso. Ese es el segundo paso. Y quizá el más poderoso, dejar de ponerte al final de la lista y empezar a ocupar el lugar que mereces al inicio, porque tu futuro vale más que cualquier factura. Número 3. Transforma tu salario en capital de libertad. Piensa por un momento en la siguiente imagen. Una persona que trabaja cada día con disciplina, cumple su horario, se levanta temprano, vuelve cansada por la noche, hace horas extras cuando se lo piden y sin embargo año tras año sigue en el mismo lugar. Sus deudas no desaparecen, sus ahorros no existen y su sensación es siempre la misma: trabajo tanto pero nunca avanzo. ¿Te resulta familiar? Miles de personas viven atrapadas en ese círculo, y no porque no trabajen duro, sino porque cometen el error más común de todos: transformar cada salario en consumo inmediato en lugar de transformarlo en capital de libertad. Y aquí está la clave: el dinero que recibes cada mes no es solo para pagar lo de hoy, es una semilla que puede comprar tu tiempo mañana. Cada peso que usas únicamente para consumir se convierte en pasado, cada peso que destinas a construir capital se convierte en futuro. Esa es la gran diferencia entre quienes viven siempre al borde del abismo financiero y quienes logran poco a poco liberarse. Imagina tu salario como un puñado de ladrillos. Hay quienes usan esos ladrillos para armar una vitrina bonita, un celular nuevo, ropa de moda, salidas costosas, un auto que apenas pueden pagar. Desde fuera se ve atractivo, parece éxito, pero en realidad no están construyendo nada duradero. Es como levantar fachadas sin cimientos. En cambio, hay otros que toman los mismos ladrillos y empiezan a levantar una pared, luego otra, y con paciencia construyen una casa sólida. No luce espectacular de inmediato, pero con el tiempo se convierte en seguridad, estabilidad y libertad. Transformar tu salario en capital de libertad significa exactamente eso: decidir que parte de lo que ganas hoy no será gasto, será inversión. Y cuando digo inversión, no me refiero solamente a acciones o bienes raíces. Hablo de todo aquello que multiplica tu capacidad de vivir mejor mañana. Puede ser un curso que te brinde una nueva habilidad, un equipo que te permita generar ingresos extra, una reserva que te dé tranquilidad o un pequeño proyecto que con el tiempo se convierta en negocio. Cada decisión de este tipo te acerca a liberarte de la dependencia absoluta de un único ingreso. Brian Tracy lo resume con claridad: usa tu dinero para construir algo que trabaje para ti, porque si tu dinero no trabaja, tú trabajarás toda tu vida. Esa frase encierra una verdad brutal. Quienes consumen dependen para siempre de su salario. Quienes construyen, en cambio, crean activos que siguen creciendo incluso cuando ellos se detienen. Déjame ponerte un ejemplo sencillo. Dos amigos reciben exactamente el mismo salario. El primero gasta en restaurantes, cuotas de gadgets y ropa que pronto pasa de moda. El segundo decide apartar un porcentaje fijo cada mes para aprender una habilidad digital, y al cabo de un año comienza a ofrecer servicios freelance en su tiempo libre. 10 años después, el primero sigue atrapado en el mismo empleo, endeudado y cansado, mientras el segundo tiene dos fuentes de ingresos y un capital que crece. La diferencia no fue el ingreso inicial, fue la forma en que cada uno lo usó. Cada vez que recibas tu salario, hazte una pregunta directa: ¿esto me dará libertad o solo me dará distracción? Si lo que compras pierde valor al día siguiente, no es capital de libertad, es simplemente consumo. Pero si
Lo que decides adquirir aumenta tu valor personal, genera nuevas oportunidades o se convierte en un activo que crece, entonces estás sembrando tu libertad futura. Y hay algo más importante todavía: transformar tu salario en capital de libertad. Cambia la forma en que te ves a ti mismo. Ya no eres alguien que trabaja solo para pagar cuentas, te conviertes en arquitecto de tu propia independencia. Esa transformación mental es lo que marca la diferencia entre vivir con miedo al mañana y vivir con confianza en lo que viene. Recuerda esto: el consumo se desvanece, el capital permanece, la ropa se desgasta, los aparatos se vuelven obsoletos, los caprichos pierden brillo, pero la educación, las habilidades, los activos que construyes con inteligencia, esos se multiplican y te acompañan toda la vida. Así que la próxima vez que tu salario llegue a tus manos, no lo veas solo como dinero para sobrevivir el mes. Véelo como un conjunto de ladrillos. Tú decides si construyes una fachada pasajera o un cimiento sólido para tu libertad. Porque al final, la verdadera riqueza no está en lo que compras hoy, sino en lo que construyes para mañana. Número 4. Automatiza la construcción de tu riqueza. Detente a pensar en algo curioso: las cuentas siempre llegan a tiempo. La factura de la luz, el alquiler, el internet, los seguros, los impuestos, nada se olvida, nada se atrasa. Aparecen cada mes con una puntualidad implacable. Y la mayoría de las personas responde con la misma rutina: pagan, pagan y pagan. Y cuando llega el momento de ahorrar o invertir, ya no queda nada. ¿Por qué? Porque dependen de la fuerza de voluntad. Y aquí está el gran error: la fuerza de voluntad es limitada. Funciona un día, se agota al siguiente y lo que no está asegurado por un sistema termina olvidado. Esa es la razón por la cual muchas personas juran ahorrar, lo intentan un par de meses y luego regresan al mismo ciclo de siempre. El dinero desaparece porque no está protegido por un proceso. Automatizar la construcción de tu riqueza significa hacer que ese proceso suceda sin que tengas que pensarlo, sin que tu estado de ánimo o tu motivación decidan por ti. Es crear un sistema que trabaje en silencio mes tras mes, incluso cuando tú estés cansado, distraído o tentado a gastar. Y eso, créeme, marca la diferencia entre quienes construyen patrimonio y quienes siempre se quedan en cero. Imagina tu dinero como un río. Cada mes, ese río fluye desde tu salario hacia tus manos. Si lo dejas correr libre, se dispersa un poco aquí, otro allá, caprichos, gastos menores, distracciones, y al final ese río termina seco antes de que te des cuenta. Ahora imagina que construyes canales inteligentes que redirigen automáticamente parte de ese río hacia un embalse. Al principio parece poca agua, pero mes tras mes el embalse se llena hasta que un día tienes una reserva tan grande que puedes regar un campo entero incluso cuando el río se interrumpa. Esa es la fuerza de la automatización. Las personas comunes confían en la emoción del momento: este mes voy a guardar algo. Pero cuando llega una oferta, un antojo, una presión social, la emoción cambia. En cambio, las personas que realmente entienden el dinero confían en sistemas que no dependen de cómo se sientan. Programan una transferencia automática el día exacto en que cae su salario. No ven ese dinero, no lo tocan, no lo sienten, simplemente desaparece de su cuenta principal y aparece en una cuenta de inversión, de ahorro o de reserva. Y lo más poderoso es que como nunca lo tuvieron en sus manos, no lo extrañan. Déjame contarte un contraste real. Conozco a alguien que intentaba ahorrar lo que sobrara al final del mes. Siempre estaba convencido de que en algún momento iba a quedar algo, pero nunca sobraba. Había siempre un gasto inesperado, un viaje de último minuto, una compra impulsiva. Pasaron 5 años y no tenía nada acumulado. Mientras tanto, otra persona con un salario similar programó una transferencia automática de apenas 200 cada mes. 5 años después tenía un fondo considerable, invertido y creciendo, no porque ganara más, sino porque su sistema no le dio opción de fallar.
Brian Tracy lo explica de manera contundente: haz que el éxito sea inevitable. Y automatizar tus finanzas es precisamente eso, crear las condiciones para que, aunque quieras sabotearte, no puedas, porque el sistema ya está trabajando a tu favor. El gran secreto de los ricos no es que tengan más fuerza de voluntad, es que diseñaron un entorno en el cual no necesitan depender de ella. Si saben que deben invertir, no confían en su memoria o motivación, crean un mecanismo automático. Y eso hace que la acumulación de capital sea constante, sin altibajos, sin excusas. ¿Quieres un consejo práctico? Abre una cuenta en un banco diferente al que usas todos los días. Programa que el mismo día de pago se transfiera un porcentaje fijo, aunque sean 50, 100 o 500, da igual. Lo importante es que suceda sin que tú tengas que tocar. Ese dinero irá creciendo, protegido de tus impulsos, y con el tiempo se convertirá en un capital que te dará opciones. Recuerda, no son los grandes actos los que construyen riqueza, son los pequeños hábitos que se repiten en silencio. Un ahorro automático no impresiona a nadie al inicio, pero después de años, se convierte en la diferencia entre quienes siguen dependiendo del salario y quienes tienen libertad para decidir su vida. Así que no confíes en la promesa de el próximo mes. Sí, el próximo mes nunca llega para quienes dependen de motivación. Haz que la decisión ocurra ahora mismo y que después ya no dependa de ti. Porque cuando tu dinero trabaja solo, tú puedes concentrarte en lo que realmente importa, vivir y construir. Número 5. Multiplica tu salario con una segunda habilidad. Mucha gente ve su salario como si fuera una sentencia escrita en piedra. Esto es lo que gano, con esto debo vivir y no hay nada más que hacer. Y ahí está la trampa, porque pensar así convierte a cualquier persona en prisionera de una cifra fija, una cifra que nunca alcanza lo suficiente, que nunca cambia, que nunca abre espacio para más oportunidades. Pero la verdad es que tu salario no tiene por qué ser un techo, puede convertirse en una palanca. La diferencia está en lo que decides hacer con él. Piensa en esto: no eres un árbol. No estás condenado a quedarte en el mismo lugar toda tu vida. Puedes aprender, puedes crecer, puedes reinventarte. Y una de las maneras más inteligentes de usar tu salario es destinar una parte de él a algo que cambie tu valor en el mercado, una segunda habilidad. Esa habilidad extra puede ser la diferencia entre seguir dependiendo de un único ingreso que apenas cubre tus gastos o abrir un nuevo camino que multiplique tus oportunidades. Imagina tu salario como una linterna que ilumina un pequeño espacio a tu alrededor. Con esa luz puedes moverte, pero siempre dentro de un rango limitado. Ahora, cada nueva habilidad que adquieres es como añadir más potencia a esa linterna hasta que se convierte en un faro. Y con ese faro puedes ver más lejos, encontrar más caminos y acceder a oportunidades que antes estaban en completa oscuridad. Déjame darte un ejemplo real. Un joven trabajaba como cajero en un supermercado. Su salario apenas le alcanzaba para cubrir lo básico y sentía que no había salida. Pero un día decidió invertir parte de su dinero en aprender marketing digital a través de cursos en línea y videos gratuitos. Durante meses dedicó sus noches a practicar. Al cabo de un año ya tenía clientes freelance que le pagaban más que su empleo fijo. Hoy dirige su propia agencia. ¿Qué cambió? Su mentalidad y el uso de su salario. No lo gastó todo en consumo inmediato, lo invirtió en una segunda habilidad que multiplicó su valor. Brian Tracy lo dice de manera directa: tu nivel de ingresos rara vez excede tu nivel de desarrollo personal. Es una frase dura pero cierta. Si quieres ganar más, debes convertirte en alguien más valioso. Y la forma más clara de hacerlo es aprendiendo cosas que el mercado necesita, habilidades que otros estén dispuestos a pagar. No tienes que convertirte en un genio ni regresar a la universidad durante años. A veces una habilidad práctica, aprendida con disciplina en tus ratos libres, es suficiente para abrir un nuevo flujo de ingresos. Puede ser algo digital como diseño, programación o edición de videos. Puede ser algo práctico como reparar equipos, enseñar un idioma o vender en línea. Lo importante no es cuál sea.
Lo importante es que la uses para ampliar tus posibilidades. Ahora piensa en el riesgo de no hacerlo. Cuando dependes solo de tu salario fijo, vives siempre al borde de la inseguridad. Una crisis, un despido, una reducción en la empresa y todo tu mundo se tambalea. Pero cuando tienes una segunda habilidad, tienes un salvavidas. Y ese salvavidas no solo te mantiene a flote, también puede convertirse en el barco que te lleve mucho más lejos. La comodidad del salario fijo es tentadora, pero también es peligrosa porque puede convertirse en excusa para no crecer. Y la vida no perdona la falta de crecimiento. Mientras tú te quedas en lo mismo, el mundo sigue avanzando, los empleos cambian, las habilidades caducan. Por eso invertir en ti mismo no es un lujo, es una necesidad urgente. Piensa en cada curso, cada libro, cada clase práctica como una semilla que estás plantando en tu mente. Al principio parece pequeña, incluso irrelevante, pero con el tiempo germina, da frutos y esos frutos son ingresos, oportunidades, contactos, libertad. En cambio, el dinero gastado en cosas pasajeras se evapora y no deja rastro. Así que la pregunta no es si puedes permitirte invertir en una segunda habilidad, la pregunta es si puedes permitirte no hacerlo. Porque cada mes que dejas pasar sin crecer, estás dejando escapar oportunidades que nunca volverán. Elige con cuidado. Usa una parte de tu salario para aprender algo que expanda tu horizonte. No importa si es un paso pequeño al inicio, lo importante es que sea constante, porque cada nueva herramienta que agregues a tu arsenal te hará menos dependiente, más libre y más valioso. Y al final, esa es la verdadera riqueza, no el dinero que recibes, sino la capacidad de multiplicarlo con lo que eres capaz de hacer. Número 6. Crea una máquina de dinero invisible. Pocas cosas son tan frustrantes como mirar tu cuenta justo el día en que entra tu salario y sentirte rico por unas horas, solo para descubrir una semana después que el dinero se ha evaporado como si nunca hubiera estado ahí. No hubo grandes gastos, no compraste nada extraordinario, simplemente desapareció en cafés, en entregas de comida, en pequeños caprichos que parecían inofensivos. Y cuando intentas recordar en qué lo gastaste, no puedes. Ese es el gran enemigo silencioso de la riqueza, el dinero visible. Porque lo que ves, lo gastas. Aquí entra uno de los secretos mejor guardados de las personas que construyen abundancia. Ellos esconden su dinero de sí mismos. Crean lo que yo llamo una máquina de dinero invisible, un sistema que aparta y hace crecer su capital sin que tengan que estar vigilándolo cada día ni resistiendo tentaciones. Y este principio, aunque simple, tiene un poder inmenso. Imagina que tu cuenta principal es como una plaza llena de gente. Todo está a la vista, hay ruido, distracciones, estímulos por todas partes. Es casi imposible mantener el foco. Pero ahora imagina que construyes una bóveda silenciosa, apartada del bullicio, en la que colocas tu dinero de forma automática. No está frente a tus ojos, no lo consultas cada mañana, no compite con las tentaciones. Está ahí, en silencio, trabajando para ti. Esa es la lógica detrás de la máquina invisible. Y no se trata de magia, se trata de sistemas. Una simple transferencia automática puede cambiar tu vida financiera más que cualquier aumento de salario. Porque cuando el dinero se mueve solo, cuando va directo a una cuenta de inversión o a un fondo que no tocas, dejas de depender de tu autocontrol. La disciplina ya no es un esfuerzo diario, se convierte en un proceso inquebrantable. Déjame mostrarte el contraste. Una persona recibe su sueldo y deja todo en la cuenta corriente. Cada vez que abre la aplicación del banco, ve el saldo completo. Y cada vez que lo ve, su mente empieza a justificar: puedo darme este gusto, no pasa nada si gasto un poco aquí. El resultado ya lo conoces: a fin de mes, nada queda.
Ahora piensa en alguien que apenas recibe el pago, tiene configurada una transferencia automática que divide su ingreso en 3 partes. Un porcentaje va a un fondo de emergencia, otro a una inversión mensual y otro a un proyecto de ingresos pasivos. Esa persona, sin darse cuenta, está creando un motor financiero que no se detiene, incluso si un día se siente débil, cansado o tentado. Brian Tracy lo repite constantemente: acumula riqueza en silencio, deja que florezca lejos de los ojos. Y tiene razón, la riqueza ruidosa suele ser frágil. Autos, relojes, aparatos que brillan por fuera pero se deprecian por dentro. La riqueza silenciosa es la que se construye en cuentas que nadie ve, en inversiones que crecen despacio, en activos que parecen pequeños pero se multiplican con el tiempo. El inicio de esta máquina puede parecer ridículo. Tal vez configures que cada mes se aparten 50 o 100, una cantidad tan pequeña que no cambia tu vida diaria. Pero la magia ocurre cuando esa suma invisible y constante empieza a crecer como una gota que nunca deja de caer. Un día son cientos, luego miles, y antes de darte cuenta, tienes un capital que trabaja para ti aunque tú duermas. La mayoría de la gente corre detrás del dinero que puede ver, mientras los inteligentes construyen dinero que no necesitan mirar. Esa es la verdadera diferencia, porque lo que está demasiado expuesto siempre se gasta, mientras lo que escondes con estrategia se convierte en libertad. Así que tu tarea es clara: crea tu propia máquina invisible. Abre una cuenta separada, idealmente en un banco distinto al que usas a diario. Configura transferencias automáticas el mismo día que recibes tu salario. Y luego haz lo más difícil de todo: olvida que existe. No la revises cada semana, no la uses como un fondo de caprichos. Déjala crecer como un árbol que plantaste en un rincón del jardín y que un día, casi sin darte cuenta, será tan grande que dará sombra a toda tu vida. Porque al final, el secreto no es cuánto dinero ganas, sino cuánto eres capaz de proteger de ti mismo. Y cuando logras eso, cuando tu máquina de dinero invisible empieza a girar sola, dejas de vivir al límite y comienzas a caminar hacia la libertad real. Número 7. Domina tu tiempo como si fuera tu mayor activo. El dinero va y viene. Puedes perderlo hoy y recuperarlo mañana. Pero el tiempo es distinto. Una vez que se va, no regresa jamás. Cada minuto que pasa es una parte de tu vida que se esfuma para siempre. Y lo más curioso es que, a pesar de ser el recurso más valioso que tenemos, la mayoría lo desperdicia sin darse cuenta, como si fuese infinito. Mira a tu alrededor. Personas que dicen no tener tiempo para aprender algo nuevo, pero que pueden pasar horas desplazándose sin rumbo en el teléfono. Gente que se queja de que el día no les alcanza, pero que consumen series enteras sin parar. No se trata de falta de tiempo, se trata de falta de dirección. Y cuando no diriges tu tiempo, alguien más lo hará por ti: tu jefe, tu entorno, las urgencias de otros, las distracciones del mundo. Aquí está la gran verdad: tu salario depende directamente de cómo usas tu tiempo. Si lo entregas todo a cambio de un empleo que no te satisface y no reservas horas para construir algo tuyo, entonces siempre vivirás a merced de un cheque mensual. Pero cuando empiezas a tratar tu tiempo como oro líquido, lo inviertes con inteligencia y lo proteges como un tesoro, ahí es cuando tu vida comienza a transformarse. Brian Tracy lo explica sin rodeos: la calidad de tu vida está determinada por la forma en que usas tu tiempo. Y esto no es una frase bonita para motivarte, es una ley. Los ricos y exitosos tienen las mismas 24 horas que todos, pero la diferencia está en lo que ponen dentro de ellas. Déjame contarte un ejemplo. Un joven trabajaba como repartidor. Su rutina era dura, sus ingresos limitados y parecía que no tenía salida. Pero en lugar de resignarse, decidió aprovechar el poco tiempo libre que tenía. 3 noches a la semana dedicaba 1 hora a estudiar programación desde su celular. No fue fácil, a veces llegaba agotado, a veces tenía ganas de rendirse, pero persistió. 2 años después, ese joven consiguió un empleo en tecnología con un salario 3 veces mayor. ¿Qué cambió? No el número de horas en el día, sino la manera en que decidió utilizarlas. Dominar tu tiempo no significa vivir como un robot, significa vivir con intención.
Significa decidir qué horas valen para construir tu futuro y reservarlas como si fueran sagradas. ¿Sabes qué hacen las personas exitosas de manera diferente? Planifican. No dejan que los días se escapen al azar. Agendan en su calendario momentos específicos para aprender, para crear, para reflexionar, y lo cumplen como si se tratara de una cita con alguien importante, porque lo es. Es una cita con su propio futuro. Haz la prueba. Abre el calendario de tu teléfono y marca bloques de tiempo. No esperes a cuando tengas ganas porque nunca llegará ese momento perfecto. Escribe martes a las 20, una hora para estudiar finanzas. Jueves a las 19, media hora para planificar la semana. Domingo a las 10. 2 horas para trabajar en mi proyecto personal, y cúmplelo. Al principio parecerá poco, pero la acumulación de esas horas se convierte en un capital más valioso que cualquier ahorro, el capital de tu propio desarrollo. El tiempo perdido no vuelve, el dinero perdido sí. Por eso la negligencia con el tiempo es mucho más peligrosa que la negligencia con el dinero. Quien gasta su tiempo en distracciones constantes, en rutinas vacías, en apagar incendios ajenos, nunca tendrá la vida que desea. Pero quien aprende a decir no a lo que no aporta y a decir sí a lo que construye, poco a poco va moldeando